Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. Para todos nuestros estudiantes de la academia, no olviden conectarse todos los miércoles a las 7 de la noche. No sabes lo que te espera. Es primer jueves del mes y el movimiento Vida de Impacto tiene una reunión especial para ti. Te esperamos. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. ¿Quiénes estuvieron en la alborada? Así sea un día, 2 días, 5 días, muy bien. Vamos a hacerlo más periódicamente, vamos a hacer un enfoque muy particular en la oración. Fuera de eso hemos tenido otras actividades y a través de eso estamos viendo que, pues obviamente este tiempo es un tiempo de reto y desafío, pero también un tiempo donde con mucha valentía estamos enfrentando las situaciones. Así que les pedimos que sigamos orando, que pidamos a Dios dirección sobre estos tiempos. Nunca en la Biblia hay nada que uno pueda leer que diga no sirve, que sobra, que no es útil. Toda la palabra de Dios es útil y es inspirada por Dios. Redarguye, enseña, corrige, instruye. Así que nuestra programación de lo que es la lectura en 3 años, a través del programador, siempre la lectura de cada semana la utilizamos para la predicación de fin de semana. Hace 8 días estuvimos hablando de esta confrontación que llamamos el conflicto cósmico, esa confrontación entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, en la que nos encontramos y decíamos que es necesario que nosotros, como en el caso de Daniel, estemos orando desde el primer día hasta el último cuando venga la respuesta de Dios a nuestras vidas. Vamos a ir al libro de qué corresponde esta semana, libro de Ruth. Capítulo 1, libro de Ruth. Hoy vamos a tener, como ustedes han visto durante todo este mes, la asistencia de los niños y vamos a tener la premiación de todo lo que fue la Olimpiada durante este mes de septiembre. Vamos al libro de Ruth y vamos a llamar a nuestro estudio sobre el libro de Ruth, capítulo 1, decisiones que son inquebrantables en los tiempos de crisis. Realmente una decisión se sostiene no en los tiempos buenos pues obviamente funciona, pero en los tiempos difíciles, en las crisis matrimoniales, las crisis precisamente se dan y las decisiones que se tomaron cuando se hicieron los votos iniciales son las que se ponen en juego. Esas decisiones iniciales hay que sostenerlas inquebrantablemente en los tiempos difíciles. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender. Hemos decidido seguir al Señor, hemos decidido obedecer al Señor, independiente del tiempo en que nos encontremos. Si son buenos, pues disfrutemos. Si son difíciles, pues sostengámonos en fe a través de ellos. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del libro de Ruth? El libro de Ruth sigue al libro de Jueces en la Biblia. Y algunos dicen que es una parte del libro de los Jueces, que pudo ser precisamente Samuel el que escribió el libro de Ruth, contando la historia de Ruth. No es de pronto como en el Nuevo Testamento que encontramos que la carta de Pablo, la carta de Pedro y obviamente los autores son ellos mismos, sino que en este caso el libro de Ruth es una historia que se cuenta para resaltar que no todo era malo en los tiempos difíciles. El último versículo que usted encuentra en el libro de Jueces, el último versículo antes de entrar al libro de Ruth decía que en Israel no había rey y entonces todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro que va históricamente en el tiempo, en la cronología del tiempo, con la muerte
de Josué, en el capítulo 24, cuando él le dice a Israel, no sé qué ustedes hagan de aquí en adelante, tienen todo lo que necesitan, deben obedecer al Señor, yo y mi casa serviremos a Dios. Eso fue lo último que les dijo. Y una vez que muere Josué, comienza este tiempo de los jueces, en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y termina con la aparición de Samuel, aquel hijo que había sido pedido y aquel hijo que fue consagrado desde que nació. Samuel, el hijo de Ana, y que finalmente se convierte en el profeta que unge a los reyes en ese nuevo periodo de monarquía. Entonces estamos hablando de un tiempo entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía con un profeta llamado Samuel. Ahora, no solamente es una época difícil en cuanto a que cada uno hacía lo que bien le parecía, sino que esto traía tres cosas importantes. Lo primero era una decadencia política. Obviamente, los jueces no eran todo lo que se esperaba que fueran. En la Biblia es muy claro en el libro de Deuteronomio qué se debe hacer como juez. Es muy claro, es muy preciso. Casi que literalmente dice, un juez está en lugar de Dios. O sea, así como fuera Dios en un juicio, así debe hacerlo un juez. Y eso es humanamente muy complicado. Y por eso veíamos esa transición entre bendición, otra vez recaer en el mal, otra vez bendición y así sucesivamente. No solamente era la decadencia política, sino que también venía el deterioro moral de una sociedad que iba deteriorándose moralmente cada día. Y finalmente, pues la frialdad espiritual que traía como consecuencia y que también era fundamento y razón. Y si uno mira los panoramas en el tiempo, podemos encontrar similitudes, dificultades en la parte política, encontramos en la moral un decaimiento y finalmente en la parte espiritual un enfriamiento. Y eso es algo que nos permite a nosotros preguntarnos, bueno, ¿y cómo solventaron y cómo hicieron en ese tiempo para salir de esas situaciones complejas? Porque esas nos pueden ayudar a nosotros actualmente. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar una decadencia política? ¿Cómo podemos enfrentar de alguna manera un deterioro moral? ¿Y cómo podemos nosotros enfrentar un enfriamiento espiritual? Lo que estamos procurando esta semana a través de ese esfuerzo adicional que hicimos en la Alborada es levantar nuevamente el calor del corazón, volver a hacer que el corazón arda, porque de ahí parte. Y obviamente estamos orando por que podamos ser modelo y ejemplo en cuanto a cómo cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer y levantar la moral y finalmente que Dios nos permita tener unos gobernantes sabios y entendidos. Eso es lo que estamos tratando de hacer, muy, muy similar a lo que sucedía en la época de los jueces. Ahora, no debería ser así. Nosotros somos una nación muy bendecida. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que desafortunadamente por estas condiciones anteriores no podemos disfrutar. Veníamos hablando de pronto con alguien que ha vivido tanto en Colombia como en otros países y decía que una de las cosas más importantes que tiene Colombia son muchos lugares turísticos realmente hermosos y que no tendrían que envidiar a otros lugares en el mundo, pero que desafortunadamente no los podemos ir a visitar por los niveles de inseguridad, por las situaciones políticas que se conocen en el país. Y decía, es un país que tiene mucho, pero desafortunadamente estas situaciones sociales, económicas y políticas nos han complicado la vida. No debería ser que vivamos de esa manera, como en esa época, no debería ser así. El libro de los jueces, recuerde que es cuando ya Josué deja establecida a todas las tribus en la nueva tierra. Habían salido de Egipto, Dios los había conducido 40 años en el desierto, habían entrado a conquistar ciudades muy fuertes, pueblos mayores que ellos, y estaban disfrutando de la bendición de Dios. ¿Qué necesidad había de caer en esa decadencia, de pasar por ese deterioro y finalmente tener esa frialdad? No había razón para ello. Pero así somos los seres humanos. A veces las bendiciones, en lugar de hacer que nos inclinemos, nos vuelve más altivos, más soberbios, más independientes. Y bueno, todo eso era lo que se estaba viviendo, pues había que asumirlo. Este libro de Ruth en especial es como una luz que se prende en medio de una oscuridad. Porque la época es difícil, pero aún a pesar de la época difícil, hay una luz que se enciende para mostrar que no todo es tan complicado como a veces pensamos. Les voy a relatar qué significan los nombres que se encuentran en el libro de Ruth.
El personaje que comienza en el capítulo 1 se llama Elimelec. Y Elimelec significa mi Dios es rey. Entonces imagínense, exactamente, significa Dios es rey. Entonces comencemos por eso, Dios es rey, claro, Dios es rey. ¿Cuál era el problema de Israel en ese tiempo? Que ellos miraban alrededor a las otras naciones y todas las demás naciones tenían reyes. Pero ellos no tenían reyes, ellos tenían jueces, personas que Dios levantaba para que juzgaran, para que hicieran justicia. Pero no se daban cuenta que ellos no necesitaban rey porque Dios era su rey. Y este hombre, su nombre mismo, Elimelec, es Dios es rey, primera cosa. Segundo, su esposa se llamaba Noemí. Y el nombre Noemí significa placentera, agradable. Entonces imagínense, un hombre cuyo nombre significa Dios es rey y una esposa que significa agradable, placentera. Una buena combinación para un buen hogar. Tenemos la casa donde ellos vivían, la ciudad donde ellos habitaban, se llamaba Belén. Y Belén significa casa del pan. Belén significa casa del pan. O sea que habla de la provisión, de siempre habrá suficiente alimento para podernos proveer de él. Y venían de la tribu de Judá, y la tribu de Judá significa alabanza. Entonces haga la combinación. Está mi Dios es rey, agradable y placentera, en la casa del pan para generar alabanza permanente. Era la combinación perfecta. Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué los seres humanos somos así? Que teniendo todo para una vida de gozo, de alegría, sin problemas, ¿por qué nos metemos en tantos problemas? No teníamos necesidad, vuelvo a insistir, Israel no tenía necesidad. Ahora, esta familia no tenía necesidad y cuando hubo una crisis, lo primero que hicieron fue irse de la nación. Dice allí que hubo hambre en la tierra. ¿Sabe cuántas experiencias de hambruna menciona el Antiguo Testamento? Imagínense, de hambruna. Llámelo hoy día una pandemia, porque fue una hambruna que cobijó a gran parte, obviamente, de ese mundo conocido de su época. Hubo hambruna, y eso quiere decir que hubo hambre muy fuerte, como la que conocimos en Egipto cuando José estaba gobernando allí. ¿Cuántas creen ustedes que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona? ¿Quién da más? 6. Muy bien. ¿Quién da más? 7. 15. ¿Quién da menos? 13. 13 épocas de hambre. ¿Por qué hago mención a eso? Porque es que nosotros pensamos que la única época difícil es esta. Y no. Épocas difíciles siempre ha habido. Nosotros en nuestra historia cercana, reciente, no tenemos que remontarnos a siglos anteriores, hemos visto que hemos pasado por situaciones críticas también. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo respondemos en los tiempos de crisis? Por eso se necesitan decisiones inquebrantables para que en los tiempos de crisis podamos avanzar a pesar de que las cosas no son como quisiéramos que fueran. Este Elimelec, Dios es rey, con su esposa Noemí, agradable y placentera, se fueron de Belén, la casa del pan, a vivir a Moab, una región hacia el oriente de Israel. Bueno, allá había de pronto provisión para ellos, un futuro a lo mejor, pero dejaron su lugar, el lugar donde Dios había prometido que les iba a sostener y se fueron buscando su propio horizonte. Muy parecido a lo que había sucedido con Abraham en su tiempo, con Jacob en su tiempo y otras 11 veces diferentes. Siempre que había crisis la gente tendía a irse. Y resulta que lo que Dios siempre nos llama a uno en los tiempos de crisis es a sostenerse, es a no cambiar sus decisiones, porque si no nos volvemos, como hoy día el mundo lo tiene, una ética situacional. Dependiendo de las circunstancias es que tomamos decisiones. Y ya las decisiones no se fundamentan entre lo que es bueno y lo que no es bueno, sino en lo que es conveniente y lo que no es conveniente a nuestro parecer. Y eso es lo que complica la vida. Cuando uno se atiene a lo que Dios dice, vive por los principios que Dios establece, Dios ha dicho que no nos hará falta nada, que no faltará absolutamente nada aún en los tiempos difíciles. Aún en esas épocas de escasez, de falta de alimento, hubo momentos en que Dios le decía al pueblo de Israel
tranquilo, vayan ustedes y siembren. ¿Pero para qué? No hay lluvias, no vamos a tener cosechas. Pero obedecían a Dios y veían cómo Dios los bendecía al 100%. Porque Dios es el Dios que está por encima de toda circunstancia que nosotros humanamente jamás podríamos alcanzar esa posición. Entonces uno tiene que hacerle caso a Dios. Pero el problema es que nosotros nos hemos ido en ese deterioro que hemos vivido, nos hemos ido ajustando a una ética dependiendo de circunstancias, situacional. Si me conviene la situación, yo hago, si no me conviene, no lo hago. Y lo que uno tiene que hacer es seguir siendo firme, porque Dios es un Dios que guía y un Dios que sostiene. Pasaron 10 años de ese tiempo en que ellos se fueron a vivir a Moab, 10 años, y efectivamente dice la Biblia, Dios volvió a bendecir a Israel. Esto también para recordarnos que los tiempos difíciles no duran toda la vida. Los tiempos difíciles tienen términos, a veces más o a veces menos. En el caso del desierto fueron 40 años. En este caso dice la Biblia, fueron 10 años en que efectivamente ellos vivieron por fuera, seguramente ateniéndose a la provisión que había allí, pero Dios ya empezaba a suplir a su propia nación como lo había prometido. Y efectivamente nosotros tenemos que pensar que estos tiempos difíciles, estos también van a pasar. No sabemos exactamente cuánto tiempo vamos a tener que estar en él, pero tenemos que creer que este tiempo lo vamos a pasar. Y lo importante no es que salgamos, sino que salgamos mejor que como lo iniciamos. Porque sostenerse simplemente no es suficiente, es crecer a través de. Ustedes saben que trabajamos mucho animando a nuestros empresarios y hablando con los empresarios uno tiene que pensar en eso. ¿Qué cosas son necesarias hacer en épocas difíciles para que una empresa pueda avanzar, pueda continuar a pesar de lo que está sucediendo? Entonces ahí es donde viene la creatividad, ahí es donde viene la imaginación, ahí es donde vienen los recursos adicionales, otras ideas que van surgiendo. Y así ha sido siempre. Los tiempos difíciles lo que generan es de alguna manera respuestas nuevas. Entonces, bueno, si este es un tiempo difícil, seguramente Dios tendrá cosas nuevas que mostrarnos. En Ruth, en el capítulo 1, voy a leer un versículo, el versículo 19. Dice, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Qué sucedió durante esos 10 años? Para que finalmente Noemí regresara a Belén. Durante esos 10 años se murió su esposo, se murieron sus 2 hijos y quedó ella completamente sola. No solamente estaba ya sin su familia, sino estaba fuera de su territorio. Estaba viviendo en Moab, ella era judía. Y entonces la situación ahora era difícil allá. Lo que habían experimentado 10 años atrás de difícil acá, ahora era difícil allá. Y entonces ella dijo, bueno, lo único que me queda es regresar nuevamente a mi tierra. Dios está bendiciendo por allí, entonces me voy a buscar, aunque sea la provisión de Dios. Pero el problema es que habían pasado 10 años. Y en 10 años su tierra, seguramente vendieron parte de lo que tenían y la tierra que tenían ya no la tenían ahora. Y no tenía un esposo que volviera a trabajar y a levantar, no tenía 2 hijos que volvieran a ayudar a su papá para trabajar y levantar. Ahora ella volvía a vivir de la misericordia en la pobreza. Bueno, menos mal que Israel tiene eso. Israel, dentro de las normas que Dios le estableció para que se ayudaran mutuamente, estaba en que el barbecho se dejaba para los pobres. Eso quiere decir que cuando llegaban los tiempos buenos de cosecha, se recogían las cosechas, pero los granos que se caían, que no eran recogidos para ser vendidos o ser comercializados, esos granos se dejaban para los pobres. Entonces, normalmente detrás de cada carro de cosecha que había, cada movimiento de cosecha, siempre venían los pobres detrás. Y normalmente se dejaba ese barbecho para que ellos se pudieran sostener. Era la manera como se sostenía. Cuando Noemí viene de regreso, viene pensando en eso. Yo ya no tengo tierra, ya no tengo un hombre que trabaje para mí, por mí, yo no tengo unos hijos que me respalden, ahora lo que me toca es hacer eso. Y me fui en una época difícil y seguramente no era tan grave para ella, pero al regresar la situación era más grave para ella. Su tierra había vuelto a ser una tierra productiva. Por eso siempre decimos que cuando uno se va a buscar esos horizontes de protección y seguridad, simplemente para sobrepasar los momentos difíciles, cuando usted se dé cuenta que en todas partes se cuecen habas, que en todas partes hay dificultad, usted va a regresar. Pero cuando usted regrese, el tiempo habrá avanzado.
y las cosas que de pronto dejó ya no van a estar. Y las situaciones que usted dejó de pronto van a ser más difíciles para su vida. Entonces, por eso es necesario que nosotros siempre pensemos. Yo no estoy diciendo con esto que si Dios le llama a salir, salga. Es más, yo he motivado, he animado a que la gente, si esta es la época de salir, salga, pero no a esconderse, a expandirse. Sí, hay empresas que han dicho, nosotros no nos podemos quedar acá porque la cosa aquí está difícil, pero debe haber oportunidades y se extienden, no se esconden. No estamos hablando de sacar capitales para esconderlos y protegerse. Es salir a buscar opciones y oportunidades, sí, es tiempo de expansión. Pero muchas veces esa actitud de querer evitar las crisis y las dificultades, lo único que nos llevan es que encontraremos otras crisis y si no hemos resuelto la primera va a complicar la segunda crisis. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ya regresaron, miren lo que dijo otra vez, voy a leer ese versículo 19. La ciudad se conmovió a causa de ella. ¿Cuál sería el estado en que regresó Noemí? Que obviamente un pueblo que seguramente no era muy grande y que se conocían todos. Cuando regresó Noemí, la gente dijo, uy, mírenla, esta no es Noemí, que se llamaba ¿cómo? ¿Qué significaba su nombre? Placentera, agradable. Esta no era la mujer que se fue floreciente, no fue la mujer que se fue con expectativas, con esperanzas. Mire cómo regresa. Tanto que ella misma dijo, sí, yo no necesito que me llamen más Noemí porque no tengo nada de placentera, yo ya no tengo nada de agradable. ¿Y recuerdan qué nombre quiso ponerse de ahí en adelante? Mara, que significaba amargura. Mire todo lo que había logrado. Volver en una situación de inopia y fuera de eso con un hombre que la iba a identificar ya en adelante, una mujer en amargura. Si usted lee todo ese libro, ojalá lo haga, en estas semanas que estamos leyendo ese libro, si usted lo lee, usted ve que efectivamente la condición de ella cuando regresa es una condición desfavorable absoluta. ¿Pero por qué? Porque en un momento determinado cuando hay crisis tomamos decisiones y a veces esas decisiones no dirigidas por Dios, solamente buscando lo que a nosotros nos conviene, lo único que hace es complicar la situación. Muy bien, pero ¿qué sucede con el hijo pródigo? Que es un caso paralelo en el Nuevo Testamento. Cuando el hijo pródigo se fue y estuvo gastando todos los bienes y cuando se dio cuenta que todo lo que tenía lo había malgastado, regresó a la casa de su padre. Y bueno, la parábola nos dice que el papá estaba esperándolo, que lo recibió, que nuevamente lo ubicó en su casa. Esta es una historia del hijo pródigo en el Antiguo Testamento. Solo que no es un hijo, es toda una familia. Pero parte de esa familia se había quedado en el lugar a donde habían ido. Recuerde, se había muerto Elimelec, habían muerto sus dos hijos. La única que estaba regresando de esa familia era Noemí. Pero se cumple lo mismo. Dios es un Dios que siempre tiene puertas abiertas. Porque tampoco vamos a decir que si usted no cumple en un momento determinado con la expectativa que Dios tenía, inmediatamente Dios descalifica. Que a Dios gracias no es así. Porque si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Porque nosotros hemos tenido también nuestros propios ciclos. A veces nos tomamos ese tiempo de voy a buscar por fuera a ver si las cosas son mejores. Y vamos y damos la vuelta y nos damos cuenta que no hay nada mejor sino lo que dice David en el Salmo. Tu delicia está en tu casa para siempre. Entonces yo tengo que siempre regresar a la comunión con Dios. Pero cuando yo regreso de esas vueltas y muchas veces golpeados por la vida, el Señor no dice yo se lo había dicho, entonces lleve el bulto. Sino Dios abre las puertas y empieza nuevamente a restaurar la vida de aquella persona que se arrepiente y regresa. Porque así dice la Biblia, que si nosotros nos arrepentimos y volvemos, Dios comienza nuevamente el trato con nuestras vidas y nos vuelve a restaurar. Así que es tiempo de Dios para permanecer. Y si de alguna manera hemos tomado una actitud de irnos y buscar por fuera, y regresamos, si no regresamos bien, de todas maneras el Señor siempre va a estar ahí abriéndonos sus puertas. Pero bueno, todo esto es el antecedente, todo esto es el ambiente, porque el libro es de Ruth, no es de Noemí, no es de Elimelec, no es de su familia. El libro se llama Ruth. Y obviamente lo que se busca es resaltar cómo Ruth, no siendo una mujer judía, fue una lámpara que Dios utilizó en su tiempo
para mostrar cómo aún en las dificultades había gente que aún creía. Hablemos entonces un poco de Ruth y quiero que ustedes miren esto publicitariamente impacta. Cuando usted pone letras blancas sobre un fondo oscuro, impacta, porque resalta, ¿cierto? Y literalmente es así. En una oscuridad tan grande como la que había, Ruth fue algo que iluminó, que hizo que hubiese luz. A veces nosotros decimos, ¿y este tiempo difícil nosotros qué? Bueno, es el mejor tiempo para nosotros, porque el Señor ha dicho, ustedes son la luz del mundo. Y de alguna manera tendría que usted poner su nombre ahí. En medio de las situaciones complejas, ¿cómo está usted viviendo esa realidad? Y recuerden, Ruth no es una mujer judía, es una mujer moabita. Y los moabitas y los amonitas que vivían en esa región fueron enemigos naturales de Israel. Eran personas que los judíos mismos no apreciaban. ¿Por qué? Porque cuando ellos subían de Egipto y quisieron pasar por ahí, ellos no le permitieron el camino. Así que no tenían unos buenos antecedentes de amistad. Pero Ruth vino a ser luz para una nación que debería haberlo sido. Por eso a veces decimos que las piedras tienen que hablar cuando nosotros no lo hacemos. Muchas veces encontramos personas que no son cristianas que actúan como si lo fueran, porque los que somos cristianos no estamos haciendo lo que nos corresponde. En el mundo no crean que los cristianos son los únicos que hacen cosas buenas. En el mundo hay mucha gente que está haciendo cosas muy buenas y que tienen una intención de beneficiar y bendecir a otros. Lo único que no tienen es a Cristo en su corazón. Y eso es definitivo para la eternidad. Pero con respecto a lo que estamos viviendo, hay mucha gente que está haciendo unos esfuerzos increíbles en este momento para ayudar a otros. Bueno, ustedes han visto en Caracol Titanes. Y uno ve las historias de esas personas de Titanes y uno dice, ¿qué es lo que hacen? En una época difícil. Y si usted de pronto va e investiga, no necesariamente lo están haciendo porque son cristianos, sino porque es la necesidad del momento y tenemos la oportunidad para intervenir en ello. ¿De quién se esperaría que fuera así? De los judíos. Pero no fueron los judíos, sino los moabitas. Ahora, si me ayuda con la segunda imagen, salvación. La palabra salvación, en el mismo contexto. ¿Por qué era necesaria la salvación? Porque estábamos viviendo en una situación de caos. Dice la Biblia que cuando Jesús vino, fue a la ciudad de Cafarnaúm, tierra habitada en tinieblas y en sombra de muerte. Era lo peor que había. Jesús no se quedó en Jerusalén, la ciudad, la capital, de alguna manera donde estaba el templo y la adoración a Dios, pues supuestamente el mejor ambiente para predicar del Señor tenía que ser Jerusalén. Pero se fue para Cafarnaúm, tierra que habitaba en sombra de muerte, tierra en la cual nadie quería ir porque era un lugar completamente peligroso. Allí estuvo Jesús. Y gran parte de su ministerio lo vivió allá. Por eso dice la Biblia allí que esa tierra que habitaba en tinieblas y en sombra de muerte, luz le resplandeció. Es para que nosotros entendamos que esto no se trata simplemente de que nosotros como cristianos seamos buenos cristianos y vengamos a la iglesia y oremos y leamos la Biblia. No, es que cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha colocado tenemos que ser luz para un mundo que necesita de ella. Cada día se va apagando más y más y más. Entonces la luz tiene que cumplir su función. La luz es la que disipa completamente las tinieblas. Muy bien, ¿qué significa el nombre Ruth? Hermosa, hermosa. Para los judíos, ¿cómo era Ruth? Desechada, era enemiga, era de los que nos habían hecho la vida imposible en el pasado y ahora teníamos la oportunidad de cobrársela. Pero Ruth era una mujer que su nombre significaba hermosura. Y la verdad es que la hermosura de Ruth no solamente era la parte física, sino la hermosura de Ruth estaba en cuanto a su carácter. Hay personas que no somos muy agraciadas, entonces tenemos que apelar al carácter, ¿cierto? Porque hay personas muy agraciadas que su carácter deja mucho que desear, ¿o no? Uno encuentra hoy día en la farándula unas personas hermosísimas, pero su carácter deja mucho que desear. Entonces, apelemos al carácter. Y el carácter de Ruth era un carácter hermoso. Era una persona que de alguna manera, aunque no tenía esa cultura judía,
con su esposo mientras él vivió y con la familia de su esposo mientras estuvo con ellos, aprendió a reconocer que Dios es el Dios que necesita ser adorado y que nosotros necesitamos reconocer. Porque Ruth se convirtió finalmente al cristianismo. Ruth se convirtió al cristianismo. En esa época significaba Ruth asumió la nación de Israel como su propia nación. Renunció a ser la moabita para ser una hebrea nuevamente. Y una hebrea que forma parte de la genealogía de Jesús. Forma parte de los ascendientes en Jesús. Si usted toma y mira a Ruth, Ruth forma parte y es una mujer moabita. Que por haber de alguna manera tomado unas decisiones en época difícil, su vida empezó a tener un sentido y un valor para el tiempo. Muy bien, hablemos un poco de Ruth. Es un compromiso de amor, de entrega, lo que ella nos muestra. Vamos a mirar las expectativas que había para Ruth. Estaba viuda con su otra, ¿se llama qué? Concuñada, ¿no? La esposa del cuñado, la concuñada. Moabitas vieron que Noemí tomó la decisión de regresarse a su tierra. Y obviamente, pues ellas no son judías, y vuelvo a insistir, seguramente no iban a ser muy bien recibidas si regresaban con Noemí. Así que tenían la opción y la oportunidad. Siendo jóvenes aún, quiero decir, no necesariamente eran mujeres de 16, 17 años, habían tenido esposos y recuerden que vivieron 10 años allá. Imaginen que tuvieran 25, 27, 30 años. Todavía eran mujeres que podían proyectar su vida en una nueva expectativa. Sus esposos habían fallecido. Y Ruth con Noemí hicieron un acuerdo. Noemí le dijo a Ruth, mira, regrésate a tu tierra, quédate y yo me voy y tú puedes establecer tu familia, no hay problema con eso, yo no tengo ninguna dificultad. Si ustedes miran, es la única suegra que habla bien de las nueras. Bueno, en la Biblia, las demás están por aquí, pero en la Biblia es la única suegra que habla bien de sus nueras. Dice, mire, ustedes han sido muy buenas conmigo, ustedes me han acompañado, ustedes fueron fieles a sus esposos en el tiempo que ellos vivieron, así que no les voy a llevar a ustedes conmigo a una situación tan compleja y difícil como la que tendré que enfrentar. Y efectivamente, tenían la posibilidad de hacerlo. Recuerden, regresaría como una mujer pobre, sin un hombre que velara por ella, y sin obviamente hijos que la apoyaran. Estaba completamente indefensa. Lo único que había, la única opción que había, es algo que la Biblia en las leyes de Israel llamaba el poder ser redimida por un pariente cercano. Y eso implicaba que de pronto alguien cercano a ella, de su familia, en un momento determinado le comprase la tierra para que ella pudiese habitar y de alguna manera resolviera la solvencia y el sostenimiento. Pero eso dependía de que un pariente cercano lo quisiera hacer. Y se llamaba así, se llamaba una obra de redención, un pariente cercano la redimiera. Y recordarán ustedes toda la historia, ¿no? Que cuando llegaron a Israel, entonces encontraron un pariente de Noemí que se llamaba Boz. Y finalmente en los campos de Boz es que Ruth fue a recoger el barbecho, lo que quedaba de las cosechas. Y un día Boz la vio tan diligente en su tarea porque venía muy temprano, se iba muy tarde, recogiendo lo que quedaba. Recuerde, una mujer pobre, la vio tan diligente que le pidió a sus propios empleados que no recogieran intencionalmente toda la cosecha, sino que donde veían a Ruth fueran dejando aún más para que ella pudiese tener una provisión mayor. Imagínense lo que empieza a suceder en la vida de Ruth, con un hombre que se llamaba Boz. Y cuando ella vino a contarle a su suegra, diciéndole, Noemí, mire lo que me pasó, estoy recogiendo del barbecho, como cualquiera de los pobres que hay en el pueblo, y resulta que de alguna forma especial los trabajadores de esta tierra me dejan una provisión adicional. Y entonces ella le pregunta, bueno, ¿y quién es el dueño de esa tierra? Ah, no, se llama Boz. Yo averigüé, se llama Boz. Digo, bueno, qué tan interesante, porque Boz es pariente mío. Ahora, ahí comienza Dios a darle un giro a la historia. Y efectivamente, entonces ya después, lo que hace Noemí es decir, mira, nosotros tenemos una costumbre y es la redención por un pariente cercano. Y como vos es pariente cercano y pareciera ser que ha visto de alguna manera la necesidad tuya, pues coméntale acerca de nosotras.
Y efectivamente así lo hicieron. Y finalmente fue Boaz el que redimió tanto a Noemí como a Ruth. Se completó la historia. Eso que aparentemente era tan difícil para ellas, ese panorama que se veía tan complicado para ellas, se resolvió. Pero fue por la intervención soberana de Dios, porque ellas no hicieron absolutamente nada. Estaban haciendo lo que un pobre hacía, vivir de la compasión y misericordia de otros. Pero Dios empezó a abrirles camino, y vuelvo a insistir, Ruth se convierte en parte de la genealogía de Jesús. Privilegio que ni usted ni yo tenemos. Un privilegio de una mujer que en un momento determinado no tenía ningún horizonte. Y esto nos va hablando de ese carácter de hermosura que tenía Ruth. Su carácter era lo importante, porque era una mujer que en un momento determinado de crisis y dificultad tomó decisiones inquebrantables. Recuerde que estoy hablando de decisiones inquebrantables. Ella seguramente cuando se casó con el hijo de Noemí, formó parte de la familia y seguramente como todos pretendemos y queremos esa nueva familia que se adquiría, a esa familia yo también pertenezco y voy a hacer todo lo que me sea posible y necesario para que también esa familia a la que yo pertenezco ahora le vaya bien en la vida. No sé si esa sea su dinámica matrimonial en el caso de los casados. Que no solamente es mi familia la que tiene que estar bien, sino la familia de mi esposa. Y es una práctica que en mi matrimonio ha funcionado muy bien. Si algo yo puedo agradecer es que Hilda ha sido siempre muy generosa con mi familia. Siempre ha sido muy abierta para las necesidades que en un momento determinado hubiésemos podido tener. Ella siempre estuvo ayudando y cubriendo. Como igual tengo que decir que con respecto a su familia hemos hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no es la familia de ella, es ahora mi familia, a la familia que yo también pertenezco. Y esa decisión se toma es cuando usted se casa. Y cuando Noemí se volvió la suegra de Ruth, Ruth dijo, usted es mi familia. Y yo voy a estar con usted en las buenas y en las malas, en las difíciles y en las agradables. Yo voy a estar con usted. Decisión que había tomado, diga usted, unos 8 o 9 años antes. Y viene el momento difícil y ella perfectamente pudo haber dicho, uy, qué pena Noemí, pero pues la situación suya no me favorece para nada. Volverme yo con usted a su tierra, eso no me va a favorecer, así que más bien yo me quedo y a usted que le vaya bien, ¿no? Ya miramos cómo ella volvió, pero ¿por qué volvió? Por decisiones inquebrantables. Y quiero centrarme ahora sí en nuestro tema de esta tarde. Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. 16 y 17. Y piense siempre cuando regresa Ruth en que va a cuidar a su suegra. Seguramente nadie va a querer casarse, siendo hebreo, con una moabita. Su futuro como establecer su propia familia, eso sería muy incierto. Simplemente iba a vivir para que Noemí estuviese bien. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Increíble. Bueno, ¿tiene su esposa ahí al lado? Dígale eso y verá los matripuntos que gana. ¿O no? Dígale a su esposa, no me ruegues que te deje. A veces las mujeres quieren, como dice uno, no, o te lo envío o lo llevas, pero una de las dos. Dígale a su esposa, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. A donde tú fueres, yo iré, y donde tú vivieres, viviré yo, y será tu pueblo, mi Dios, tu Dios, y donde tú mueras, moriré yo. Nada nos separará, sino la muerte. ¿No es un compromiso matrimonial eso? Eso es lo que normalmente en el matrimonio se dice. Hasta que la muerte nos separe. Para arriba y para abajo vamos juntos. Decisiones inquebrantables. Y no se toman en los mejores momentos. Se toman en el momento en que uno considera que es la dirección que mi vida debe tomar. Parte de lo que nosotros hacemos en la iglesia, ustedes saben, es la consejería. Y dentro de la consejería, uno de los elementos de consejería son los matrimonios.
Y en este tiempo he estado trabajando con eso, con una pareja que lleva 16 años de casados y tienen 2 hijos. Pero habían llegado a ese momento en que sus vidas, el matrimonio se les volvió rutina. Y ya habían perdido el sabor del matrimonio. Y vivían en función ¿de quién? De los hijos. Y cuando seguramente los hijos, la niña tiene como unos 11 años, la otra tiene como 6 años, seguramente cuando ya los hijos crezcan y lleguen a tomar la decisión ya de irse a estudiar a otro lugar o establecer su propia independencia, seguramente se les habrá acabado lo último que quedaba y que los unía. Pero esas no fueron las decisiones que tomaron cuando se casaron. Las decisiones que tomaron cuando se casaron es: estaré contigo en las buenas y en las malas. Estaré contigo en la salud y en la enfermedad. Estaré contigo cuando las cosas marchen y cuando no marchen. Estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Decisiones inquebrantables. He tenido apenas 2 citas con esa pareja. Pero ya después de la primera, que se llama recordar las razones por las que estamos casados, venían diciendo, ¿saben qué? Me decían, ¿sabe qué? Nos ha dado en esta semana un vuelco nuevamente a nuestra relación. Porque si algo habíamos olvidado era precisamente por qué nos habíamos casado hace 16 años. Y es un ejercicio, ¿no? De sentarse a echar cabeza, ¿qué fue lo que usted encontró en la otra persona para decir, yo me voy a su lado de aquí en adelante? Y seguramente tuvo que haber sido cosas buenas. Bueno, espero. Porque también hay otras razones por las cuales la gente se casa. Un embarazo indebido, una presión social o familiar, también hay otras razones, pero normalmente pensemos, cuando usted se enamoró y dijo, esta es la persona y tomó la decisión de casarse, es porque usted estaba seguro que con esa persona iría hasta el final. Bueno, hágale la pregunta a su cónyuge. Dígale, ¿usted quiere envejecer conmigo? Es una buena pregunta, ya eso lo hace pensar si está pensando otra cosa. ¿Sí o no? Porque hay algunos que dicen, ya esta se me está poniendo vieja. Eso pasa cuando no hay decisiones inquebrantables. Ahora, ¿qué matrimonio está estableciendo Ruth aquí? Ninguno. ¿Sabe qué está haciendo Ruth? Poniéndose al servicio de Noemí para el resto de su vida. Casi que podríamos decir que Noemí está siendo beneficiada, pero en nada puede beneficiar a Ruth. Noemí no tenía nada que ofrecerle a Ruth. Por el contrario, Ruth podía ofrecerle compañía, trabajo, provisión a esta mujer que ya era seguramente de una edad mayor. O sea que la única beneficiada en todo este proceso iba a ser Noemí. ¿Y quién fue la que hizo el pacto? Ruth. Ruth fue la que dijo, yo voy a hacer contigo lo siguiente. Y Din le declaró, vuelvo a decir que esta porción de la Biblia es una porción demasiado valiosa para todo tipo de decisiones que uno tome en la vida. Que cuando uno toma decisiones, esas decisiones tienen que ser inquebrantables. Dios no se complace con los hombres y mujeres de doble ánimo. Aquellos que a mitad de camino cambian condiciones. Usted lo ha leído en la Biblia, así dice, literalmente así dice. Dios respalda a aquellos que no se vencen en medio de las dificultades porque se mantienen con sus decisiones tomadas anteriormente. Y eso fue lo que hizo con Ruth. Aún en las peores circunstancias que se toma la decisión de apoyar a su suegra, Dios usa eso para levantar a Ruth, porque la que pasa la historia no es Noemí, sino es Ruth. La que de alguna manera llevaba las de perder, la que con esa decisión no se beneficiaba en nada. Pero resulta que en la historia, la mujer que sale ganando de todo ese proceso es ella, la que tomó esa decisión. Su suegra le dijo más de una vez, devuélvete, no tienes que irte conmigo, pero ella hizo radicalmente su decisión y allá se fue. Orfa, que así se llamaba la otra, le dijo, muy bien, yo hasta aquí la acompaño, y la dejó. Y Orfa, vaya, menciónenla en la Biblia. Lo único que sabemos es que en algún momento fue nuera de Noemí. Pero nosotros tenemos que decir Ruth. Su suegra en un momento fue Noemí. Ruth. Aquí voy a sacar 3 lecciones. Hoy vamos a cortar un poquito nuestro tiempo de predicación porque vienen los niños. Vamos a sacar 3 lecciones fundamentales de este testimonio de determinación, compromiso y fidelidad. Primero,
¿Está usted dispuesto a hacer ajustes y cambios necesarios? ¿Está usted dispuesto a hacer ajustes y cambios necesarios? ¿O está usted dispuesta? Porque mire que una decisión como estas era cambio total. Mi pueblo será tu pueblo. Una de las cosas más complejas y que yo de alguna manera lo vivo en mis familias, porque tengo mi familia directa, mis padres y mis hermanos mucho tiempo han vivido en Estados Unidos, pero nunca serán americanos. Nunca serán americanos. Tienen ciudadanía, pero nunca serán americanos. Siempre serán inmigrantes. Y esa es una realidad que no lo va a cambiar nada. Usted puede tener un documento que diga que usted tiene esa nacionalidad, pero el trato que usted va a recibir no es el trato de un propio. Y menos en estas épocas que usted ha visto. Por eso uno tiene que estar donde Dios lo tiene. A mí me han ofrecido, y seguramente ellos me hubiesen apoyado hace años. Véngase, ¿qué hace en Colombia? Aquí de pronto nosotros lo apoyamos y aquí se sale adelante. Sí, yo sé que sí. Uno si trabaja, la Biblia dice que el dirigente siempre prospera. Si uno trabaja, uno sale adelante. Pero la pregunta no es dónde puedo salir adelante, sino dónde me quiere Dios para bendecirme y ser de bendición. Así que eso de cambiar la nación tiene que ser por eso. Un compromiso de yo voy a cambiar mi nación y seguramente en tu nación me van a ver como una mosca en vaso de leche, ¿o no? Si era moabita, si era de los que de alguna manera fueron enemigos en el pasado de su pueblo Israel y ella ahora iba a vivir con ellos seguramente, pero usted ya vio que sin conocer de dónde venía empezaron a darle más provisión para que llevara a su casa y finalmente se convirtió en la dueña de todos esos terrenos porque Booz la asumió como esposa y se volvió la dueña de todos los terrenos. Imagínense. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesta a hacer los ajustes y cambios necesarios. Esta época es para hacer ajustes y cambios. No sé, algunos de ustedes en su proceso de discipulado personal han estudiado un material que se llama Mi experiencia con Dios. Y esa experiencia con Dios tiene varios pasos. Y uno de los pasos, cuando Dios revela lo que Él quiere hacer, el siguiente paso se llama hacer ajustes. Porque cada vez que Dios quiera hacer algo con usted, usted tendrá que ajustar en algo. A Moisés le dijo, camine, vamos a sacar al pueblo de Egipto. ¿Qué le tocaba hacer a Moisés? Dejar la tierra de Harán donde había estado y donde había cultivado su cosecha de familia y donde tenía sus recursos. Le tocó dejar esa tierra e irse. Cuando Dios llama para algo especial, usted tiene que hacer ajustes en su vida. Este es un tiempo de llamado de Dios. Y vuelvo a agradecer a todos los que en esta semana nos acompañaron en la intercesión que hicimos. Porque eso también era un ajuste. Usted tenía que levantarse por lo menos a las 5:55. Porque a algunos se les notaba que no se habían alcanzado a peinar cuando entraban. No, tenían la cámara apagada. Pero normalmente tuvo que hacer un ajuste. Porque hay gente que me dice, no, yo a las 6 de la mañana, no, yo todavía estoy en medio sueño. Sí, pero si el horario es a las 6 y usted quiere participar, usted tiene que ajustar su horario. Por eso siempre, cuando Dios nos llama en tiempos difíciles, uno tiene que hacer ajustes. Yo no puedo seguir viviendo la vida que vivía hasta ahora. Yo tengo que hacer ajustes para poder vivir la vida que viene. Si no, pues obviamente me quedo ahí. Esta mujer dejó su tierra, dejó su familia, hizo ajustes y no fue para mal. No había ninguna esperanza y expectativa de que le fuera mejor. Estaba renunciando a todo y resulta que lo que obtuvo fue mucho más que lo que dejó. Porque así es Dios. ¿Usted cree que Dios nos está llamando a nosotros a hacer ajustes en nuestras vidas porque quiere vernos llevados a lo mínimo? No, porque Dios quiere bendecirnos más. Y es necesario muchas veces abrir las manos y soltar lo que hay para poder recibir lo que viene. Pero nosotros nos empeñamos en mantener cerradas las manos con lo poco que tenemos, cuando Dios dice suelta, porque yo tengo mucho más que eso. Hacer ajustes, primera lección. Segunda lección, no separarse de lo que ha determinado sin importar las circunstancias. No separarse de lo que usted ha determinado sin que las circunstancias influyan. No sé si usted vio la película Derrotando a los Gigantes. La habíamos visto aquí en la iglesia y no sé si usted la ha visto. Si no, véala, búsquela en internet.
derrotando a los Gigantes, el famoso equipo de fútbol, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la crisis que vivía esa familia, el entrenador y su esposa? De no poder concebir, de no poder tener hijos. Y eso es una cosa muy seria, muy difícil. Y efectivamente ellos oraban a Dios. ¿Y cuál era su oración? Señor, danos un hijo, danos un hijo. Uno no puede dejar de orar por las cosas. Yo no puedo determinar que ya esto está perdido. No, hasta que Dios no diga no, pues yo tampoco voy a decir que no, voy a seguir orando. Señor, danos un hijo, danos un hijo. Y ellos insistieron y finalmente, ¿recuerdan la última partecita ya casi que al paralelo del último juego que iban a jugar? Ella fue al médico y le dieron un diagnóstico del último examen que se había tomado. Y desafortunadamente, como suele pasar por aquí en algunos hospitales, cambiaron los exámenes y le dicen a ella que no era un embarazo, que lo que ella tenía no era embarazo. Entonces se desploma su expectativa porque ella creía que estaba embarazada. ¿Qué fue lo que ella dijo junto a su carro cuando estaba en el parqueadero? Bueno, tiene que ver la película. O repetirla. Como yo preparé el tema, entonces yo sí me vi la película y veía. ¿Sabe qué dijo? Señor, aunque no me des un hijo, voy a seguirte siendo fiel. Esa fue la decisión. Aunque no me des. Y es increíble. ¿Estaría usted dispuesto a hacer eso? Todo lo más grande, lo que usted ha anhelado, por lo que usted ha luchado y en un momento determinado no llega, y de pronto se ve que no va a llegar, ¿usted qué podría decir? ¿Usted se da cuenta? Yo confié en usted. ¿Y dónde está usted? Yo esperé en usted y usted nunca obró. Yo esperaba que usted me respondiera y nunca respondió. Y así muchas veces nosotros procedemos. ¿Estaría usted dispuesto a hacer esa oración? Aunque no me des, no dejaré de ser fiel. Y resulta que no se demoró en hacer esa oración. Recuerdan que sale la enfermera y le dice, no, qué pena con usted, pero confundimos los resultados y usted sí está embarazada. De pronto a veces Dios confunde los papeles para ver qué responde usted. Y muchas de esas demoras, ¿recuerdan la de Daniel hace 8 días? 21 días la demora. Pero Daniel seguía orando. Desde el primer día que oraste y venía 21 días orando, no había dejado de orar y pareciera ser que no había opción, pero siguió orando a Dios. Y esperó hasta que Dios le diese la respuesta. ¿Seguiría usted siendo fiel a Dios aunque Dios no le dé lo que usted le ha pedido? No sé si se atreve a hacer esa oración, que es una oración muy personal. Porque de pronto el Señor le dice, sí, pero esa era con ella la película, no con usted. Y lo deja usted como está. Estoy leyendo un libro del avivamiento de Gales en 1880-90, el avivamiento que hubo en Gales. Y un hombre de apellido Wells, él en esa época, Dios lo llamó y fue cada día cautivando su corazón en medio de ese avivamiento que existía. Y él trabajaba en las minas de su pueblo, unas minas de carbón. Y un día hubo una amenaza de huelga, y obviamente la amenaza de huelga implicaba que no iba a haber trabajo y los trabajadores de la mina iban a ser obviamente afectados en su economía. Pero este Wells siempre había tenido un buen testimonio en su pueblo, había sido un hombre cumplidor de sus compromisos, era un hombre diligente para ayudar a otros, y entonces él sabía que si eso se daba, 3 semanas que hubiese de huelga, todos esos trabajadores iban a pasar problemas, pero no les iban a dar opción de tener crédito en las tiendas, porque obviamente no había garantía de pago más adelante. Pero él decidió, oiga bien, él decidió que si llegaban a huelga, esas 3 semanas él se encargaría de pedir los créditos para poderlos sostener a todas esas familias. Él decidió eso y lo comunicó. Y dice que de alguna manera eso que él había determinado lo escuchó una persona que consideraba que esos cristianos eran una plaga y que todo eso que estaban viviendo era una fantasía. Y resulta que cuando él se enteró que estaba dispuesto a hacer eso, dijo, eso realmente es un cristiano, realmente eso es un cristiano, una persona que está dispuesta aún a sacrificarse, porque el que iba a tener que pagar sus créditos, ¿quién era? Él. ¿Y sabe qué sucedió? El día antes de que comenzara la huelga,
Hubo un acuerdo entre empleados y los dueños de la empresa y no se fueron a huelga. Pero eso generó una mayor aún credibilidad de este Wells en medio de la gente. Estuvo dispuesto a hacerlo. Y si hubiese pasado, lo hubiese hecho. Y vuelvo a insistir, puede que eso suceda. Puede que usted tome decisiones y que se mantenga fiel a esas decisiones a pesar de las circunstancias. Y Dios le diga, no te voy a dejar pasar por eso. O voy a hacer lo que normalmente no se esperaría que se hiciera. Pero ¿qué tal que Dios dijera así? No lo vas a tener, no vas a tener el hijo nunca. O sí, te va a tocar asumir la deuda de toda esta gente por ese tiempo que ellos van a estar sin trabajo. Si Dios dijera eso, ¿usted cambiaría su decisión? Porque eso es lo que uno tiene que cuestionar. Y con el Señor tiene que ser así. Que nosotros a veces consideramos a Dios un viejo barrigón, todo bonachón, que nos pone a prueba, pero como todo abuelo, cuando uno presiona un poquito, entonces cede. Y Dios no es así. Dios es Dios. Y cuando Él dice algo, lo determina y no hay quien lo haga cambiar. Y si Dios en un momento dijera, mire, yo quiero todo lo que usted tiene y le quitara todo lo que usted tiene, lo que uno tiene, ¿qué haríamos? Porque nosotros siempre estamos promocionando es tranquilo, confía en el Señor que el Señor le va a dar y el Señor le va a aumentar y el Señor le va a enriquecer y el Señor le va, y si no, ¿qué? ¿Acaso Dios está obligado a hacerlo? No, porque Él sí sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, por eso no solamente es hacer los ajustes, sino que una vez se toman las decisiones, estar en la responsabilidad de mantener esas decisiones aunque las circunstancias cambien. Y tercera lección, enfrentar lo desconocido con valentía y confianza en Dios. Enfrentar lo desconocido con valentía y confianza en Dios. Yo no sé qué nivel de confianza pudiese haber desarrollado Ruth hasta ese momento. Pero cuando dijo, tu Dios será mi Dios, los moabitas tenían sus propios dioses. Pero ella estaba dispuesta a renunciar aún a sus dioses y volverse al Dios de Israel. Imagínense, el Dios de Israel, al que ellos le habían puesto problema en el pasado. ¿Cómo lo miraría? ¿Cómo la miraría ese Dios? Pero ella dijo, lo asumo, con valentía. Y no sé qué nivel de confianza o fe tenía. Pero ¿sabe qué? Dios no la dejó avergonzada. Cuando ella tomó con valentía esa decisión inquebrantable, Dios empezó a bendecirla y forma parte de la historia que hoy nosotros estamos recordando después de 2000 años. Más de 2000 años. ¿Qué quiere decir? Que en un momento determinado estos tiempos de incertidumbre deben ser asumidos con valentía y segundo, con confianza en Dios. Son las formas en que tenemos que enfrentarlo. Son difíciles, son complicados. Yo he visto empresas que han estado ajustando cosas. Sí, hay que hacer ajustes. No hay que cambiar decisiones a pesar de las circunstancias y hay que actuar con valentía. Eso es lo que Dios espera. De aquí salimos y vamos a salir mejor que como llegamos. Solo que es necesario que nuestras decisiones sean decisiones inquebrantables. Cuando usted dice que honra a Dios, que 6 días trabaja y uno le dedica a Dios para buscarlo, para agradecerle, para honrarlo, pues cumpla. Cuando usted hace promesas a Dios, no tarde en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos, dice la Biblia. Así que es mejor que no prometas y que cumplas, sino que prometas y no cumplas. Pero seguramente usted ha hecho muchos pactos con Dios. Y pactos para estos tiempos. Señor, yo te voy a seguir a pesar de, para las que sean, decimos. Bueno, sí. Este tiempo también incluye esas que sean. Estas son. Y Dios espera de nosotros fidelidad. No es fácil. Hay días en que uno se levanta que no hay fuerzas de dónde sacar un ánimo para avanzar. Pero ahí es donde uno tiene que orar y decirle, Señor, yo confío en ti y voy a actuar. Y empieza uno a actuar y Dios empieza nuevamente a reengancharle a uno con la sintonía de lo que Él quiere. Es un tiempo difícil, pero es un tiempo de oportunidad. Recuerde, no tenga que irse. Elimelech, Noemí, Belén, Judá, todo está a favor. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que va a estar allí y le va a sacar siempre adelante. Vamos a orar, porque ya vienen los niños para hacer su premiación de esta semana, de este mes de
Olimpiadas. Vamos a orar al Señor, vamos a hacer nuestra oración muy corta hoy, pero quiero que usted reflexione en esas tres cosas. ¿Está haciendo ajustes? ¿Está sosteniendo sus decisiones de forma inquebrantable? ¿Está actuando con valentía y confianza? Si esos tres elementos están presentes, son la lección que usted va a ver en el libro de Ruth permanentemente. Y está allí, ese libro de Ruth está como una lámpara que alumbra en oscuridad. En una época de los jueces donde cada cual hacía como bien le parecía e iban de mal en peor, una mujer que no tenía de pronto toda la trascendencia, fue una mujer que decidió hacerlo. Decidió tomar decisiones, volverlas inquebrantables y actuar valientemente. Yo le pido a usted en el nombre de Jesús, yo sé que no es fácil el tiempo, pero que no se deje usted contaminar de los comentarios alrededor. Que usted no se deje dañar su corazón, que usted tenga su corazón delante de Dios limpio, transparente. Señor, he hecho los ajustes de mi vida, he tomado las decisiones y a pesar de las circunstancias me sostengo sobre ellas. Lo que voy a hacer es actuar valiente y con confianza. Y seguro, Dios no le va a dejar avergonzar. Personalmente Dios esa porción de su palabra me la ha dado en este tiempo. No serán avergonzados los que en el Señor han confiado. No serán avergonzados. Dios honrará a los que le honren. Será misericordioso con todos, pero Dios honrará a los que le honren. Así que con valentía, si necesita fuerzas nuevas, pídala, si necesita ayuda, pídala. Dios está ahí para hacerlo. El Espíritu Santo que está sobre nosotros nos ayuda y nos impulsa. Vamos adelante, vamos a sacar este país adelante. Vamos a ver que la bendición de Dios no solamente es para nosotros, sino es para todos y cada uno de los que en este país estamos y que esta realidad es la que queremos. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, invitemos a doña Lina, pues está por ahí. Hoy es el cierre de las Olimpiadas. Si los muchachos nos ayudan ajustando, ahí viene, vea eso. Aló. Hola, buenas tardes. Bueno, fue un mes muy especial para nuestros niños, para nosotros también, y yo sé que para las familias también fue un mes muy especial. El énfasis de nuestras Olimpiadas este año fue ser más como Jesús. Los niños estuvieron aprendiendo a conocer a Jesús como visto desde distintos lugares, conociendo varias de las características de Jesús, súper dignas de imitar y que somos llamados nosotros a imitar como hijos de Dios. Entonces, tuvimos durante este mes un programador que los niños trabajaron semanalmente, ellos recibían los versículos para estudiar y a diario hacían su estudio devocional. Los versículos estaban muy intencionados hacia la temática de la semana y bueno, la idea era como que ellos, al igual que Jesús, conocieran las Escrituras, al igual que Jesús, memorizaran la palabra de Dios. Esa es nuestra arma, ¿no? La palabra de Dios es nuestra arma espiritual y pues eso fue lo que estuvieron haciendo los niños inicialmente y durante todo el tiempo de Olimpiadas, estudiando la palabra de Dios.
Adicional a eso, pues los niños estuvieron en el programador las canciones de la alabanza, donde podían como estudiar. Gracias. ¿Acá? Acá, mira. Lo pongo. Y resulta que ellos podían estudiar las canciones de la alabanza en la semana, por eso los tuvimos acá todo este mes, para que ellos pudieran alabar al Señor como queremos que aprendan a alabar al Señor. Y bueno, no fue solamente eso, estuvimos aprendiendo sobre el servicio, vimos cómo el Señor Jesús sirvió a otros, no solamente lavando los pies de los discípulos, sino que también cada vez que Él sanaba a una persona, cada vez que Él veía la necesidad de una persona, entonces eso era servicio también, eso era lo que el Señor vino a enseñarnos, y está súper explícito en la Biblia, ¿no? Que Él vino para servir y no para ser servido. Bueno, ¿qué más vimos además del servicio? Aprendimos a ser amigos como Jesús fue un gran amigo que también sintió tristeza. Recuerden que en la Biblia tenemos un versículo que fue Jesús lloró. ¿Y lloró cuándo? Lloró cuando Lázaro murió. Eso demuestra que él también sentía este amor por Lázaro y pues claro, entendía la tristeza de sus hermanas. Entonces tenemos a Jesús como un muy buen amigo, nos enseñó que era tan buen amigo que dio la vida por sus amigos, ¿cierto? Y enseñamos a los niños eso, que un buen amigo está dispuesto a hacer sacrificios, porque lo que hizo Jesús fue todo un sacrificio, le costó. Entonces aprendimos a ser buenos amigos, aprendimos a orar como el Señor lo hizo, buscaba sus tiempos a solas, por eso estaba relacionado el libro devocional. Aprendimos a perdonar como Jesús lo hizo. ¿Y cuál es la intención de que los niños aprendan a ser como Jesús, a seguir los pasos de Jesús? Jesús fue muy claro y dijo que Él venía para que los que le conocieran a Él, conocieran al Padre, ¿cierto? Que es lo que queremos, que nuestros niños vean en Jesús ese modelo a seguir. Pero ¿cuál es el propósito de que ellos sean como Jesús? Que todas las personas que conocen a nuestros hijos y nos conocen a nosotros, ¿conozcan a quién? Al Padre. Entonces para hoy tenemos una muestra muy especial de lo que los niños aprendieron, de lo que queremos que de aquí en adelante ellos puedan hacer cada día, seguir los pasos de Jesús. Pero sí es muy importante, familias, y los invito y me autoinvito a que nosotros seamos el primer modelo a seguir de nuestros hijos cuando se trata de ser como Jesús. Ellos no van a seguir ningún ejemplo si nosotros no se lo damos. Ellos no van a orar si no somos nosotros quienes decimos, ven, apaga la televisión, veamos el versículo de hoy y qué nos quiere enseñar Jesús hoy con eso, porque esa era la pregunta en el programador, ¿qué quiere enseñarnos Jesús con eso? ¿Cómo nos vamos a parecer a Jesús? ¿Cómo actuaríamos en esta situación? ¿Cómo actuarías tú distinto en esto que te pasó hoy en el colegio? ¿Cómo crees que Jesús lo habría hecho? Pero es que ellos también lo tienen que ver en nosotros. Por eso quisimos exponerlos a la luz de la palabra, quisimos exponerlos al ejemplo de Jesús este mes, pero pues eso no puede quedar en un solo mes. Siempre lo decimos en todas las Olimpiadas. Lo que ellos aprenden, su identidad en Cristo, el Espíritu Santo como su mejor amigo y conocer del Señor Jesús y seguirlo, es una tarea que tenemos a diario y que no se acaba nunca. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, los invito a que disfruten de este rato que los niños han preparado y hemos preparado con mucho amor para que todos podamos ver cómo fue que Jesús afectó nuestras vidas y lo va a seguir haciendo. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco,
quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. En la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como en la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria, en gloria, cuanto más te conozco, Señor, más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como en la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Y me mató humana. Bueno, los invitamos a que se pongan de pie para acompañarnos en una oración. Señor, te damos gracias por cada uno de estos niños, Padre. Te pedimos que los cuides, que los guíes, que encuentren en tu palabra una respuesta a todas las situaciones que se presentan en su vida. Que recuerden cuánto necesitan de ti en cada momento, incluso en un mundo que les dice que no necesitan de nadie. Que sean faros para sus entornos, para sus familias, Señor, y por eso te pedimos por todas las personas que los rodean y para que los sigas acompañando en cada paso, en el nombre de Jesús. Amén. Papito Dios, te doy gracias por todo, porque aprendimos este año. Gracias porque pudimos conocerte a tu Hijo, de muchas formas.
Ayúdanos a ser como Él, a conocer en tu palabra, a amar y a perdonar como Él nos enseñó, a ser buenos amigos y a servirles a otros como Él lo hizo. Queremos seguir tus pasos todos los días. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios, todo el Espíritu. María, la tierra de la actitud. En nombre de Jesús. Amén. Papito Dios, te doy gracias por mi familia. Gracias por los tiempos de oración y estudio de tu palabra con mamá y papá. Te pido que nos permitas tener más momentos para buscarte juntos, que en nuestro hogar siempre tú seas la prioridad, que tu palabra sobre nuestro corazón y hablemos de ellas estando en nuestra casa y andando por el camino, y al acostarnos y al levantarnos, guía a nuestros papás para que nos enseñen a amarte, a honrarte y a agradecerte, que tu Espíritu Santo les dé sabiduría para enseñarnos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre, hoy quiero agradecerte por nuestra iglesia, el lugar donde podemos disfrutar sobre tu amor y crecer en nuestra fe. Esta noche quiero pedirte por todos los niños que no te conocen, para que tu misericordia los alcance y tu amor les llegue. Que nuestra luz alumbre delante de ellos y te glorifiquen a ti. Que podamos ser una generación que te busque, que te alabe y que te ame. Que nos ayudes a ser fieles para que nosotros vean el ejemplo de tu Hijo Jesús. Amén. Juan 13:15. Porque os he dado ejemplo para que como os he hecho, vosotros también hagáis. Amén.
que me cubra todo, y guardado tus hijos. Pero no pequé contra ti. Te amo. Ante. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Ya no los he llamado siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Juan 15:15. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Bueno, ahora les vamos a invitar a que compartan un ratico todos con nuestros niños y con el resto de la iglesia. Inemato umanahin, shevet achim gam yachad. Inemato umanahin, shevet achim gam yachad. Inemato, la 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 la. Inemato, la 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Inemato umanahin, shevet achim gam yachad. Inemato umanahin, shevet achim gam yachad. Inemato, la 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 la. Inemato, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Bueno, ese es el servicio que queremos que nuestros niños aprendan del Señor Jesús, el estudio de la palabra, a orar como el Señor Jesús lo hace. Y ahora viene el momento que los niños más esperan de las Olimpiadas, que es la premiación. Yo creo que ustedes ya saben que estas Olimpiadas son súper reñidas. Tuvimos en un grupo una diferencia de 10 puntos, ¿cierto? Una diferencia de 10 puntos entre dos participantes. Entonces, pues nada, vamos a empezar de una vez a mencionar a los niños que ocuparon tercero, segundo, primer lugar en nuestras Olimpiadas. Si quieren, al final damos los aplausos, ¿les parece? Y después de eso, un reconocimiento también para las familias, porque esto también es trabajo de las familias, el estudio de la palabra con los niños, el repaso de los temas semanales en las Olimpiadas siempre. ¿Los niños están listos? ¿Listos? Bueno, entonces voy con el tercer lugar de el grupo de los valientes. Ese es el diploma de premiación que se le otorga por haber ocupado el tercer lugar en las 23ª Olimpiadas Bíblicas Más como Jesús en el 2025 a Saray Ortiz Álvarez. Segundo lugar de nuestro grupo de valientes para Luciana Jiménez Hincapié. Y primer lugar para Anael Mejía Sánchez. Ahora sí, un aplauso para el grupo de valientes, porfa. Ellos se esforzaron mucho, aprendieron sus versículos, estudiaron los temas y esta es la recompensa. ¿Listo? Muy bien, chicas. Súper merecido, ya pueden volver a sentarse. Bueno, vamos con el grupo de soldados. El diploma de premiación por haber ocupado el tercer lugar en las 23ª Olimpiadas Bíblicas 2025, Más como Jesús, para Ana Sofía Escobar Barrios. Bueno, segundo lugar del grupo de soldados para María Emilia Escobar Barrios. En la casa se quedaron esas medallas. Y primer lugar para Isabel Chala Rubio. Ahora sí le pueden dar el aplauso al grupo de soldados. ¿Listo? Felicitaciones a los soldados. Todos estuvieron súper juiciosos, memorizando los versículos. Muy bien, chicas, ya pueden sentarse.
Bueno, vamos con nuestros guerreros. Listo, diploma de premiación que se otorga por haber ocupado el tercer lugar en las 23ª Olimpiadas Bíblicas 2025 Más como Jesús para Luciana Palacios Villalba. Bueno, segundo lugar para Luciana Vaca Álvarez. Y primer lugar para Lucas Caballero Tobar. Ahora sí un aplauso para los guerreros. Listo, muy bien, guerreros, felicitaciones. Este certificado que damos siempre al final de cada olimpiada para las familias que súper comprometidas trabajan con los niños. Certificado de reconocimiento otorgado por su destacada participación, esfuerzo y dedicación con sus hijos durante las Olimpiadas Bíblicas número 23, Más como Jesús, para la familia Mejía Sánchez. Certificado de reconocimiento otorgado a la familia Jiménez Hincapié. Bien, un aplauso para esos papás comprometidos con el Señor. Certificado de reconocimiento para la familia Ortiz Álvarez. Bueno, certificado de reconocimiento para la familia Escobar Barrios también. Bueno, certificado de reconocimiento para la familia Chala Rubio. Certificado de reconocimiento para la familia Palacios Villalba. Certificado de reconocimiento para la familia Vaca Álvarez. Listo, y certificado para nuestra familia Caballero Tobar. Los últimos del día.
Bueno, entonces les voy a explicar. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a entregarle un detalle a los niños, siempre lo hacemos como un incentivo por su esfuerzo, por su participación. Después del regalito, los niños ya tienen la instrucción de subir a la tarima para una foto y después ya se pueden ir. ¿Listo? Entonces, con Anita vamos a repartir ya los detalles. Regálenos porfa 5 minuticos la foto y se pueden ir. Muchas gracias familia, Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta el próximo año que tengamos Olimpiadas Bíblicas. Dios los bendiga.